y otra serie de productos como son los concentrados minerales. Esto es uno de los productos que principalmente se explotan. Cuando vemos las explotaciones o cuando hablamos de explotaciones de litio, muchas de ellas, y sobre todo las que están relacionadas con spodumena, petalita, lo que hacen es el mineral que sacan, por diversas técnicas, lo concentran, y lo que hacen al final es un concentrado entre el 5 o 6%, que es como cotiza, el 6% es como cotiza en bolsa, lo mandan a plantas para su procesamiento. Estas plantas ahora mismo están en China. Tenemos el lithium chloride, se usa para las soldaduras, para algunas aplicaciones especiales, y también es un paso intermedio, sobre todo en los yacimientos tipo salmuera. Cuando explotan el cloruro, pues el lithium chloride es el paso intermedio para obtener el carbonato de litio final, para uso de. Y luego otro tipo de especificaciones muy técnicas con un mercado más reducido, pero bueno, que se siguen trabajando. Esta tabla que he puesto no la he puesto lo he puesto para hacer referencia. Muchas veces cuando damos los datos de litio tenemos confusiones. Hay que fijarse si se dan como litio, como carbonato de litio equivalente, como óxido de litio o como litio metal. Y tenemos unos factores de conversión. Muchas veces me he encontrado el caso de cuando hablas con la gente, hablas a lo mejor de recursos, reservas o volúmenes de mercado. Primero lo que tienes que definir es en qué estás hablando. Por regla general se habla de carbonato de litio equivalente, pero por ejemplo en el mercado estadounidense, en el mercado americano suelen hablar también de óxido de hidróxido de litio. Después de esta generalidad vamos a entrar un poquito más en lo que es la cadena de suministro o el suministro actual. Centrándonos un poco en lo que es el sector de las baterías. Vamos a olvidar todo lo que he dicho del resto de aplicaciones que tenemos de litio, que son muchas, pero bueno, vamos a centrarnos en la cadena de suministro, que son las baterías. Tenemos unas fuentes primarias del litio, tenemos yacimientos tipo salmuera, los principales son yacimientos tipo salmuera, son yacimientos de tipo de spodumena concentrados, que normalmente son diques tipo pegmatíticos o relacionados con Grayson, y bueno, otro tipo de yacimientos. Hay más yacimientos, por supuesto. El que quiero hacer referencia puede ser el yacimiento de Valdeflor, que yo creo que es único a nivel mundial por la clase de metasomatismo y la clase de concentración de litio en la roca caja, pero bueno, hay yacimientos como el de Hadar, el de Serbia, que también además se definió hace 4 o 5 años, si no me equivoco, y el mineral es una jadarita, que es un mineral que en ese momento es un espécimen nuevo que se dio en ese momento. Como fuente principal, lo que se hace es una transformación y tenemos un carbonato de litio, un hidróxido de litio, otro compuesto de litio que posteriormente irá a la etapa de manufactura, de ensamblaje. La fuente primaria no es solo el litio, lo veremos en unas diapositivas más tarde. Hay otros muchos raw materials, hay otros muchos elementos que son críticos en las baterías, todos sabemos, cobalto, níquel, manganeso, y en distintas formas. Cuando entran dentro de la cadena de manufactura, lo primero que tenemos que hacer es crear los componentes. Una batería de litio al final tiene un ánodo, tiene un cátodo, tiene unas características, tiene unos separadores y tiene un electrolito. El ensamblaje, lo que llevaría a las plantas de genero de las baterías, y al consumo. Las baterías se consumen principalmente tanto en el sector de electrónica como los coches eléctricos, principalmente, que va a sufrir un aumento exponencial, como en almacenamientos de alta capacidad. De todos conocido esta prueba que ha hecho Tesla en Australia con un almacenamiento tras una planta de generación eléctrica, una megaplanta de almacenamiento con la tecnología de litio. A día de hoy, en este gráfico, bueno, que supone el mercado de baterías recargables en torno al 42% de lo que es el mercado. En el 2017 esta gráfica está actualizada de en torno a 220.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, pues prácticamente la mitad, 50-50, ha venido tanto de depósitos de salmueras como de otro tipo de depósitos, rock en general, rock. Y el uso final que se le ha dado a la transformación principalmente ha sido a carbonato de litio. Estamos saliendo, no veo los números de aquí con los reflejos, estamos hablando en torno al 60% de carbonato de litio, hidróxido de litio y luego
otras formas de presentar para las distintas aplicaciones de carácter industrial. Ese carbonato de litio es principalmente para qué se ha usado, para las baterías. Vemos que entre el 32 y el 32 más al día hay un 42% que es el que hablaba antes, que es para las baterías que se han generado baterías de litio en el mercado de 2017. Esta gráfica procede de una presentación del 2018 de un congreso, pero creo que es muy ilustrativo. Es el mercado y los movimientos que ha habido en el mercado de litio durante el 2017. Remarcar, en la parte de la izquierda tenemos los mayores productores. En 2017 Australia ha sobrepasado a Chile la producción de litio. Ha sido un cambio de tendencia. En 2016 Chile seguía siendo, dentro del triángulo del litio, seguía siendo quien dominaba. En 2017 ha entrado Australia muy fuerte, sobrepasando la cuota del mercado. La procedencia vemos que principalmente viene de Australia, del triángulo del litio y de otras pequeñas fuentes. El mayor consumidor en la parte intermedia, en la parte intermedia, China. Y por otro lado, Estados Unidos. China como consumidor final, pero también como productor, consumidor final, prácticamente en Australia todo lo que se produce es un concentrado de spodumena al 6% que se manda a China. Parte lo usan allí, parte lo transforman en carbonato de litio y hidróxido de litio para derivarlo a otras zonas de otros continentes. Quiero destacar en esta gráfica el papel que juega Europa. Europa en la actualidad está en torno a 14, 16, en torno a 17, tiene un mercado de consumo de carbonato de litio y de hidróxido de litio muy importante, muy importante. Europa ahora mismo, mientras que en el 2015 todavía producían 2% de litio mundial en Portugal, aunque no fuera para el uso en baterías, actualmente en el 2017 no ha tenido producción. Hay un vacío muy importante en lo que es el consumo en Europa, por lo que se produce. Actualmente vemos, viene de Chile directamente la mayor parte, transportes, hablan los costes de transporte, los traders, los problemas logísticos, el stockpiling y llevarlo hasta las plantas. Y luego la otra parte viene de China. Es un mercado y hay un vacío que dentro del proyecto que Infinity Lithium con Valoriza Minería que le genera, pues quieren cubrir parte de esa cuota del mercado. Nosotros al final me lo han preguntado antes que iba a hacer referencia a esto. Nosotros lo que producimos es el carbonato directamente. Nosotros no hacemos un paso intermedio con un concentrado que va a tener que mandarse a China o cualquier otro continente para luego revertirlo y venir aquí al mercado europeo. No, nosotros al final, voy a ser esperanzador, voy a ser optimista. En 14 horas de camión tenemos el producto que vamos a usar en las factorías del centro de Europa. Bueno, ¿quiénes son los que gestionan o los que mueven el mercado? ¿Quiénes son los máximos representantes del mercado? Prácticamente los cuatro o los cinco productores mayoritarios copan el 70 o el 75% de lo que es el mercado. Entre ellos los que tenemos Albemar, es quien opera en el Salar de Atacama y en el que opera en Estados Unidos, en Silver Peak. No solo produce carbonato de litio, además empezó como una empresa con un carácter químico industrial y tiene muchos productos como hidróxido, lithium chloride o incluso organolithium, etc. Hay muchas aplicaciones. Esta empresa, igual que las otras, por supuesto, y como está la demanda ahora del mercado, tienen capacidad de expansión, está negociando o ha negociado ya con Chile para una expansión en los salares y apuesta fuertemente por el mercado. La siguiente es SQM, la Sociedad Química Minera Chilena. Empezó en el sector de los fertilizantes y en el sector químico y opera también en Atacama. En Atacama, en el Salar de Atacama, y tiene la planta de transformación en Antofagasta. Como la anterior, produce carbonato de litio, hidróxido y lithium chloride, fundamentalmente. Tiene un acuerdo empresarial con una empresa que se llama Lithium America para la explotación del salar de Orán. Entre estas cinco también hay que destacar Tianjin,
que es una empresa que se fundó en el 95 y que adquirió Davison en el 2003 y que apuesta fuertemente y es una de las grandes empresas chinas que está en el sector. Lo mismo, concentrados de spodumena que extrae de Australia y los procesa en sus factorías en China. Es uno de los operadores del depósito de Green Bases de Australia. Ese depósito produce un tercio del litio que se consume a nivel mundial, o sea, es un depósito masivo. FMC, que son especialistas en químicos y también operan los salares de Argentina, produce carbonato de litio, cloruro de litio y tiene una política de expansión y ahora va a entrar a producir 30.000 toneladas de carbonato de litio equivalente por año. Y luego Ganfeng Lithium, probablemente es la empresa que más se habla últimamente, no está aquí representada, este gráfico es una de las empresas que se habla más fuertemente en el mercado por las asociaciones estratégicas que están haciendo con otros productores o otras minas en el mercado del litio. En China es la mayor compañía, podemos decir que es la mayor compañía de volumen que integra el mercado del litio, no solo productor, sino transformación y venta. Se fundó en el 2000 y es uno de los mayores productores, como digo, desde que entró en el depósito de Mount Marion en la zona de Green Buses, en el oeste de Australia. Es curioso ver dónde están las operaciones y al final dónde viene el capital, dónde están las sedes centrales de estas compañías. Una de las cuestiones principales para entrar en el mercado del litio, por supuesto, el tiempo. Y creo que lo vamos a hablar más tarde en esta presentación. El desarrollar una mina, o abrir una mina, aquí en este gráfico yo creo que son muy optimistas, estamos hablando de en torno a 5 años. En España o la península, por desgracia, está en la realidad. Bueno, pues tienes un periodo que tienes de construcción, un periodo que tienes de desarrollo y hay muchas competencias o muchos escollos que salvar. Construir una instalación de conversión, una instalación para fabricar los cátodos o un ensamblador final de baterías, pues lleva unos periodos que no son inminentes. Aparte del permitting, en las construcciones y desarrollarlos, pues estamos hablando de periodos 2, 4 años, etc. Y por supuesto, una fábrica de construcción íntegra de coches eléctricos puros, pues estamos hablando de periodos de una década. ¿Se ve el mapa? Vale. La situación real, como os había dicho, Australia ha superado a lo que es Chile en la producción actual. Estos son datos del 2017, aunque la gráfica es del 2018, son datos del 2017. Tenemos un 11% en China, tenemos un 2%... ¿Se ve? El mapa no. Bueno, pues el mapa, más o menos los puntos damos cuenta de lo que el 40% está en Australia, el 32% de allí está en Chile. Y luego tenemos un 11% en China. China es el país que tiene mayor capacidad de suministrar en el futuro el litio. Va a tener una cuota de mercado muy importante en el 2025 por todos los proyectos que se están desarrollando allí. Aquí lo vemos. Estamos viendo una de las previsiones. La situación actual con Australia el 40%, pero vemos como aquí en las previsiones en el 2025 China va a copar hasta el 23% de lo que es el mercado en suministro. Quiero hacer una anotación aquí ahora que salen números en esta gráfica. Cada mes que nos leamos una estimación de alguna empresa acreditada que haga valoraciones de mercado del litio, los números van a cambiar. El mercado del litio, es cierto que en volumen es un mercado que no es muy grande comparado con otros sectores químicos y es un mercado muy volátil que depende de muchos factores. Por supuesto, el gran tirón del mercado del litio son los coches eléctricos y la fabricación de baterías. Pero en muchas gráficas, en muchos artículos, en muchos papers o en muchas publicaciones veremos que hace previsiones de 740.000 toneladas año en 2025 pueden ser 820.000 o 630.000. Lo que es cierto que va a depender en cómo se integre o cómo absorba la entrada de los coches eléctricos puros.
el mercado. Si hablamos de una entrada de una cuota de mercado de un 4%, no tiene nada que ver que si hablamos de una entrada de mercado del 8%. A lo mejor hablaremos de unas estimaciones de 630, unas estimaciones de 840, 850. Este gráfico muy ilustrativo es de IHS, de unos analistas de mercado, pero creo que nos va a dar idea de cuál es la situación real en cuanto a quiénes controlan cada una de las partes del suministro del litio y cuáles son las previsiones. En este gráfico quiero constatar un par de cuestiones. Primero, la situación de Europa. Europa, en azul claro, ahora mismo es un fabricante de cátodos para las baterías, pero estamos viendo el incremento que va a tener exponencial en cuanto a la fabricación final de baterías y el incremento exponencial que va a tener en la producción del coche eléctrico. Esto junto a China van a ser los dos continentes que van a tener una mayor expansión. Vuelvo a repetir, a día de hoy hay varios proyectos, sí, verdad, pero a día de hoy en Europa no se produce carbonato de litio o batería para suplir las plantas que están ya produciendo y que están proyectadas. Bueno, hablando un poquito de la demanda. Y ya lo repito, el motor de la demanda, como hemos hecho, el pilar de los coches eléctricos, lo que hemos dicho en la presentación de la ponencia. La demanda la controla el mercado de los coches eléctricos. Hay distintas previsiones, no sabemos si al final va a ser un 4% o un 8% la entrada en mercado, pero la realidad es que tanto suministro como demanda van a sufrir en los próximos años, y digo inminente, a partir de ahora, un crecimiento exponencial. Estamos viendo que al final, en 2025, tenemos un 72% de lo que va a ser de crecimiento, lo que va a ser la demanda o lo que va a ser el sector de los coches eléctricos. Estos gráficos son muy ilustrativos porque al final lo que nos pueden hacer y nos vemos cuál es la comparación de lo que es el sector de las baterías, tanto no recargables como no recargables, y lo que es el sector de la automoción, lo que va a suponer y cuál va a ser el tirón de la demanda del litio. Bueno, tenemos todos los productos derivados del litio, pero en la margen de la izquierda de abajo vemos como el sector de la automoción en el 2025 va a ser el sector principal que tire de la demanda. De forma pensada no hemos puesto números en ese gráfico. Si os dais cuenta, la escala de la izquierda, que sería el volumen a lo mejor en millones o en cientos de miles de toneladas, el porcentaje de mercado no lo hemos querido poner, porque volvemos otra vez, va a haber una variación, depende de cuál sea la penetración del coche eléctrico. Pero que sí que sabemos que proporcionalmente dentro de los sectores van a estar en este rango. Aquí algunos apuntes. Estamos hablando con una entrada del 4%, podemos estar hablando en torno a 600.000 toneladas año, y si estamos hablando de una entrada del 8%, estamos hablando en torno a 820.000 toneladas. Para el 2030, pues por encima del 30-35% de crecimiento. El mapa no se ve otra vez. El mapa detrás está el mapa. Detrás está el mapa. Bueno, hemos puesto las iniciales de los países. Las previsiones en ventas para el 2030 de los coches eléctricos. Por supuesto, los coches de combustión interna no van a desaparecer. Sí que va a haber un cambio paulatino y va a haber una migración. En el 2030 más o menos el mercado, como he dicho antes, supondrá el mercado total de automoción, el 37-38% serán coches eléctricos. Hablo de coches eléctricos, los puros eléctricos y los híbridos, no solo los coches eléctricos. Pero vemos que el motor o quien va a tirar la demanda va a ser claramente China. Volvemos a la situación europea. Aquí quiero hacer, quiero hacer referencia al sector europeo, tal como hemos visto antes en los flujos, la demanda que tenemos actual, los proyectos que están en funcionamiento tanto en Europa como en Polonia, Alemania, Francia o Reino Unido,
Pero no solo es eso, son los proyectos que están en construcción y la planificación de las grandes megafactorías. Esto es una realidad. Ahora mismo se sigue supliendo de China, de Chile principalmente, algo de suministro de China, pero aquí hay un vacío de suministro muy importante. Hemos hecho unas connotaciones de lo que representa en España para que nos demos cuenta del volumen. El volumen del Producto Interior Bruto en España en el año 2017 representaba el 10% del Producto Interior Bruto, el sector de la automoción. Un 19% de las ventas y las exportaciones. No es un sector minoritario. Además, tenemos alguna noticia sobre a raíz de ese pequeño conflicto que hubo en la factoría de Opel. Opel anunció que en 2019 empieza a fabricar coches eléctricos aquí en España. Bueno, pues el suministro de ese coche eléctrico va a ser un mineral que se exportará probablemente en China, que se mandará que se explotará principalmente en Chile, que se transformará en carbonato de litio, que pasando por China de una espodumena tenga que venir a Europa. A una fábrica de los cátodos y luego tenga que venir a las fábricas de automoción. ¿Qué es lo que conduce principalmente a la demanda? Bueno, pues hay factores que son claros, tanto la legislación como tecnológico, como los costes. Por supuesto, estamos al final en un sector de los coches, que por un lado tenemos los de combustión interna y por el otro lado los de los eléctricos, los precios de los combustibles, por supuesto, los incentivos o los subsidios, las ayudas que se dan al sector y la infraestructura. Los coches eléctricos tenemos que cargarlos y necesitamos una apuesta muy fuerte en infraestructura. Desde el punto de vista de la legislación y entrando en la disminución de los gases de efecto invernadero, porque las políticas europeas y a nivel mundial pues están apostando fuertemente, y China es uno de los ejemplos en este sector. Bueno, pues vemos uno de los mayores hitos tanto en Europa, Alemania, Holanda, Noruega, Francia o Reino Unido, o incluso China, con una política muy agresiva en la reducción de la contaminación de los gases de efecto invernadero. Una de las preguntas que me ha surgido en otra charla es, bueno, ¿y cuánto contamina un coche eléctrico? Los coches eléctricos contaminan. Los coches eléctricos contaminan de forma diferente si la electricidad se produce en China con térmicas, con solares, con hidráulicas o con nuclear. Eso es una realidad. Pero lo que va a evitar es la polución de las grandes ciudades. El retirar los coches de combustión interna a la combustión interna de las grandes ciudades es uno de los problemas, tener la polución en los núcleos de población. Esto es como se ha adaptado parte de los integrantes del sector, de los mayores integrantes del sector y los anuncios que han hecho. Bueno, pues o van a hacer producciones totales en las próximas décadas de coches eléctricos o se aseguran que van a hacer porcentajes muy grandes de sus ventas en el 2025 tienen que ser coches eléctricos. Esto es una realidad y son anuncios y están haciendo grandes esfuerzos en este campo, no solo en las plantas de producción de los coches, sino está habiendo movimientos en el mercado en el que al final los consumidores finales están entrando en acuerdos para garantizarse el suministro. Normalmente van a las fuentes, incluso con productores de origen, mineros, vamos a decir, están llegando a acuerdos para garantizar el suministro futuro de sus plantas de coches eléctricos. Otra de las grandes cuestiones que hay que resolver, hay más tecnologías. Hay muchas tecnologías y en tecnologías cada día aparecen más tecnologías que pueden ser en un futuro o pueden abarcar parte de los componentes de las baterías eléctricas. ¿Cuál es la realidad? Bueno, las baterías de litio, me parece que fue Sony en el 90 y tantos, el primero que hizo una batería de litio recargable con los antiguos Wallman, aquellos que teníamos todos con los cascos, y luego ha habido otra serie de tecnologías. Lo que bien es cierto es que una tecnología desde que aparece se desarrolla, sobre todo en temas de seguridad y escalabilidad, y entra en el mercado, tiene un periodo de tiempo que va entre 2 y 3 décadas. ¿Cuál es la situación? La situación ahora nosotros es que tenemos el litio como predominante.
las previsiones son que hasta después del 2025-2030 no tengamos una tecnología que realmente sea eficaz y efectiva para abastecer el mercado de los coches eléctricos, que al final es el pilar fundamental. Otra de las cuestiones principales que sale cuando hablo de esto es, bueno, ¿qué pasa con el reciclado? ¿Qué pasa con el reciclado del litio? Actualmente hay dos compañías, una en Estados Unidos y la otra, no sé si está, no quiero confundirme, no sé si está sentada en Europa, que hacen un reciclaje de los componentes o de los metales que hay dentro de las baterías recargables. Es un proceso costoso, ambientalmente, vamos a decir, no muy sostenible, y que en un futuro no se ve que sea escalable, un corto futuro no sea escalable para realmente ser otra de las fuentes de litio que pueda abastecer este carbonato de litio, ese hidróxido de litio para las baterías de litio. Las previsiones ya es una cosa de los analistas del mercado, serían por lo menos de 10, 20 años sin tener una tecnología lo suficientemente desarrollada para que sea una realidad como una fuente de litio, como otro yacimiento de litio, vamos a ver. ¿Cuáles son los costes? Otro de los puntos claves en cuáles son los conductores de la demanda de litio. La mayor parte del coste en una batería de litio es el cátodo. ¿Qué supone en una batería de litio el litio? Bueno, pues en total del coste supone menos del 1%, y lo que hablamos es al final del resto de componentes, tanto para separadores, ánodos, cátodos, electrolitos, etcétera, no supone ni el 6%. Dentro del cátodo tenemos otros metales que ahora fundamentalmente son litio, manganeso, cobalto y níquel. Aquí estamos desarrollando se están desarrollando distintas tecnologías y sobre todo en cuanto a la composición de los cátodos. Hay que tener una relación en lo que son los costes por kilovatio, los pesos y la densidad energética. Ahora mismo lo que se está apostando son por los cátodos de los NMC, los de níquel, manganeso, cobalto, en distintas proporciones. Vemos los 333 son los igual que los 111 que en algunas publicaciones se ponen, pero se está apostando por cátodos del tipo de 811. Al final es una cuestión de paridad y es una cuestión de mercado y lo que prefieren los productores. Es muy importante la seguridad. Por ejemplo, en este sentido, una de las razones por la que China ha apostado por las LFP es porque son las más seguras. Su flota, una de las apuestas que ha hecho es todos los autobuses chinos los van a transformar en autobuses eléctricos. Es más, a final del año pasado, una de las ciudades, no me acuerdo cuál, cambió toda su flota de combustión interna, y no estábamos solo hablando de una flota de 200 autobuses, estamos hablando de una barbaridad, por autobuses eléctricos. Y están apostando por esta tecnología. Es una tecnología que no es tan eficiente, pero es más segura, sobre todo el impacto térmico. Los cátodos, las tecnologías de NMC, pues tienen rangos de temperatura entre 150 a 210 grados, mientras que esta otra tecnología tiene rangos mucho más altos, por lo tanto, son más seguras para ciertas aplicaciones. En un futuro, de todas las tecnologías y de todos los tipos de cátodos que hay, pues apuesta, como hemos dicho, por los níquel, manganeso o cobalto, en los coches eléctricos y en las estaciones o en las grandes plantas de almacenamiento. Y los LCA, como Tesla, apuesta en sus modelos. ¿Cuándo se va a llegar a la paridad? Esta es una previsión, o lo mismo, una paridad en precios y costes de generar las celdas de las baterías. Pero esta es una de las cuestiones claves para que haya una expansión y para que esta demanda aún crezca más. Las previsiones 2010, pues estamos hablando para 40 kilovatios, que es el coche de un coche eléctrico, es la capacidad de una batería de un coche eléctrico normal. Ahora mismo pues estamos hablando que de $36.000 podemos pasar a 4.000 en las previsiones, o sea que estamos viendo un descenso muy grande en lo que es el precio en cuanto a la batería que soporta el coche eléctrico. Por supuesto, mejoras en cualquier parte del proceso de la manufactura y la economía de escala. Al final es una cuestión macroeconómica también, es un sector que ahora está avanzando mucho y son cuestiones macroeconómicas las que hay que resolver.
En cuanto al balance, lo que es suministro y demanda, claramente estamos viendo que hay una tendencia a la caída de los coches eléctricos por todo lo que hemos comentado y todos los factores que hemos comentado, y en cuanto a la mejora de la eficiencia de los mismos. Se va a suponer, o depende de las fuentes, pues hay unos incrementos en producción de en torno al 3%, Europa va a tener una capacidad de en torno al 25% en el 2021 y se supone un aumento de más de 3 veces la capacidad actual. Esto con las plantas, recordar el mapa de Europa, con las plantas que estaban no en producción, sino planeadas o bajo estudio ahora mismo. ¿Y dónde está el balance? Depende de las estimaciones, sabemos que tanto suministro como la demanda, lo volvemos a repetir, van a tener un incremento exponencial. Por supuesto, tenemos casos base, tenemos casos superiores, y en el término medio podemos decir que nos podemos mover más o menos años. Sobre todo lo que variará, sobre todo es en el periodo en que entre, en que la demanda sea superior al suministro. Esto sobre todo basado en lo que hemos comentado anteriormente, el suministro, para entrar dentro de la cadena de suministro, aparte de los productores actuales, pero los nuevos proyectos necesitan un tiempo de desarrollo. No hace falta que ponga ejemplos. Entonces, ese tipo de desarrollo lo que va a hacer es tener un lag en el suministro, con una demanda superior a lo que se puede poner en el mercado en ese momento. Precios. He puesto una gráfica con una estimación de precios o con los precios reales hasta el 2018. Si nos leemos las valoraciones de mercado de hace un año, teníamos unas previsiones en el futuro para el 2025, y si nos leemos de hace 2 meses el informe de Citigroup o de Morgan, prevén una caída de precios del 43% en los próximos 10 años. La realidad es que ahora los precios están en máximos históricos en los mercados, los precios TIF, los precios puestos en proyecto, no frío en polvo. Estamos hablando en torno a $18.000 la tonelada tanto de carbonato de litio como de hidróxido de litio grado batería. Nosotros en nuestro proyecto, y esto para hacer simplemente una anotación, y lo que se está haciendo en otros proyectos, en la evaluación tanto en proyectos de feasibility o feasibilities bancables a la hora de abrir pues están usando precios en torno a $10.000 la tonelada. Incluso las previsiones de grupos que están trabajando ya en Chile están hablando de $12.000 la tonelada, las previsiones a medio y corto plazo. Antes de entrar, a lo mejor esto que voy a dar una pequeña explicación de lo que es el proyecto San José, que es uno de los proyectos que hay en España y el que nosotros junto a nuestros socios estamos desarrollando. No sé si tenéis o quiere hacer alguna anotación, alguna pregunta o alguna cuestión en cuanto al mercado del litio que me haya quedado a lo mejor clara o que pueda matizar. Yo te quería preguntar, ¿la expansión de Europa se refiere a producción propia o a transformación? Transformación. Ahora mismo en Europa, proyectos grandes que estén a nivel de feasibility study un poco más desarrollados. Proyecto de Serbia de Hadar, que es de Río Tinto. Proyecto de Cinovec, que es de European Metals, que está en la República Checa, Alemania. Nuestro proyecto en San José, Valdeflore. Esos son los 3 grandes proyectos. Hay muchos más en desarrollo, pero están en early stage, están todavía en periodos de investigación y a lo mejor con recursos a nivel de scoping, pero no están suficientemente desarrollados. Y luego de estos hay muchos también que al final no tienen una planta de transformación de carbonato de litio, lo que tienen es un concentrado. Un ejemplo, el proyecto de Dakota de Portugal, que aparte que tenga sus problemas de litigios con lo que son los propietarios anteriores, en un principio tenía previsto una planta de carbonato de litio, que luego creo que no tenía suficiente recurso para tener una planta y al final va a tener que hacer un concentrado si lo hace para mandarlo a China. Bueno, pues hay distintas opciones. Pero los proyectos no avanzados, vuelvo a decir, Hadar, Serbia, Cinovec, República Checa, Valdeflore, San José. ¿Hacíais algún salar con litio? Sí. Sí, os los de Tíbet solares. solares. Sí. Lo que es la plataforma
la plataforma del Tíbet, la cuenca del Tíbet, hay salares. Hay salares y hay proyectos muy importantes, pero China, que es inmensa, tiene todo. Tiene salares, tiene hard rock, tiene pegmatitas o tiene todas las fuentes de litio. Incluso cuando llega el reciclaje probablemente sean los primeros que se pongan a reciclar. La diferencia son costes. Una pena que en esta presentación hayan puesto la curva de costes. Si vemos que los salares de la zona del triángulo del litio pueden rondar en torno a los 2.500, 4.000 dólares la tonelada, los salares chinos o las explotaciones chinas son bastante más altas, están en torno a 4.000 o 6.000. Y lo que es el hard rock, los depósitos hard rock chinos tienen precios muy elevados, están en torno a 7.000 hasta 9.000 dólares la tonelada en coste. El proyecto de San José que tenemos nosotros está en torno a 4.500. Estamos muy cerca de lo que son los salares, no los del triángulo de litio, pero estamos muy cerca de lo que son ciertos salares que se explotan. En las estimaciones de demanda no me ha quedado claro cómo repartís entre vehículos eléctricos y almacenamiento de baterías para el respaldo de la red. Entre vehículos y almacenamiento. En la demanda, en el gráfico de la izquierda, que es por sectores, el sector en la parte azul es la automoción, el siguiente es storage system para sistemas de almacenamiento. ¿El azul oscuro es almacenamiento? No, el azul claro. Sí. El azul claro es el sector de la automoción. Sí. Coches eléctricos puros o híbridos. Sí. El rojo es el de almacenamiento. Las estaciones de almacenamiento, estamos viendo que el incremento va a ser mínimo. La cifra no la voy a poner, pero el incremento que de las estimaciones es muy pequeño. ¿Y el azul oscuro? El azul oscuro, la electrónica, los componentes electrónicos, desde computación, la electrónica día a día, los móviles. ¿Tanto como los vehículos? No, esto es porcentaje. Esta gráfica lo que supone es porcentaje de incremento. Ah, creí que hablábamos desde arriba. No, este de aquí. Ah, ese de abajo. Este de aquí. Si ahora mismo tenemos un consumo prácticamente que todo este consumo es del sector de la automoción, ¿vale? Bueno, pues vamos a tener un incremento exponencial. Esto es más de por 7 o por 8, prácticamente por 7,5. Mientras que el de la computación va a tener un incremento bastante pequeño y el del storage va a tener, según las previsiones actuales y la tecnología que tenemos, un incremento que porcentualmente no te diría, pero probablemente ahí sea menos del 2%. En incremento. Sobre el salar de Lili en Bolivia. Se dice que hay bastante cantidad de litio. ¿El problema es la tecnología en el país? ¿De ese salar concretamente quién opera? ¿Quién opera ese salar? No lo sé. De los salarios de Bolivia sí que tenían un problema de metales, sobre todo para la extracción de litio y de manganeso. Sí que se anunció a principios de este año que la tecnología se había mejorado y que iban a entrar en producción, porque lo que no era rentable para extraer ciertos metales que eran contaminantes del producto final, ahora técnicamente era posible, pero la situación real actual de ese salar no la conozco. Sé que hay personas aquí probablemente lo saben que pueden tener contemplación, sé que hay personas que están relacionadas con esto, no sé si quieren aportar algo más del salar si los conocen, a lo mejor Tenorio o a lo mejor alguna de las personas del sector que conoce el sector del litio, pues a lo mejor podría aportar alguna cosa, pero yo ese salar concreto no lo conozco. En general los salares tienen un problema, es el magnesio. Pero los de Bolivia no solo magnesio, era magnesio manganeso, me parece, también, tenía unas sales compuestas un poco raras. Y luego también los salares, porque tiene muy buena prensa, pero lo cierto es que yo aconsejaría que se diera una vuelta por Google Earth. Por el Google Earth. Y creo que es un salar, ¿no? Y que vean la increíble ocupación de territorio que significa. Es tremendo. O sea que ambientalmente no es comparable. Es una cosa, bueno, ya de base, voy a hablar como geólogo. Los salares tienen leyes medias en torno a 600, 700, 800 ppm. Si quieres sacar el litio de ahí a los mismos ratios que un yacimiento. ¿Perdona? En la salmuera. ¿Quién está hablando? ¿Qué? Ah, sí. Teoría, perdona.
Si queremos tener el mismo ratio de producción de yacimientos que tenemos el 1, el 1,2, el 2%, pues al final la logística, lo que es la operación minera, va a ser bastante menos importante. Los salarios, la mayoría están en alturas muy grandes con un déficit de agua. El salar al final lo que tienes que poner balsas de evaporación. Tienes balsas de evaporación, que es el paso inicial para luego entrar en las plantas de proceso, por eso son superficies inmensas. Pero bueno, esa comparación a lo mejor en cuanto a otros proyectos no es equiparable. Los salares están en zonas deshabitadas en el medio de ningún sitio, mientras que hay otros proyectos pues, que están en zonas habitadas. Vamos a ver, la mina de Finovec, la mina que está entre República Checa, y Alemania, está debajo de los pueblos, está actualmente habitado, hay poblaciones, pero es muy curioso. Esta foto que tenemos de interior es la frontera. Hay un desarrollo de galerías de decenas de kilómetros y han hecho, de las galerías que pasaban en ambos países, han hecho una frontera. O sea que también es muy raro, pero es un underground, claro, no se ve. Es otro tipo de... Luego necesitan bastante agua. Necesitan mucha agua en un sitio donde el agua tampoco... Grandes en empresas España, españolas. por ejemplo, le dimos un tanteo para las aguas de Alcea y realmente el problema número 1 era precisamente no se podía colocar unas balsas de esa capacidad. Posible por el que no existen, había que crearlas y el precio hace imposible. ¿Alguna cuestión más o unos pequeños apuntes de lo que es el proyecto San José? Perdona, David. Sí, por favor. Soy Francisco Gonzalo de Sánchez y te quería hacer una pequeña matización por Sí, por favor. Por ir por aquí a un portugués. Que no sé si está ofendido. Porque Portugal... Mi intención no es ofender, que me corrijan, por favor. Portugal sigue produciendo permanitas con un poco de posicionamiento, hablamos de 1,1%. Nosotros la compramos para la cerámica. El año pasado compramos poco, pero compramos agua. Y el sector de Ánico de Castellón compra medio drenaje. Yo creo que hace una semana me contó un portugués que considera que se llama Nuno Pereira, que trabaja para un Boicio y otra empresa. Hay unos que están por aquí, lo hizo, y le dije, ¿cuánto hace la quita de ese tipo? Pues, con antiquismo de cerámica por ir de Portugal, por un sobre el pasado. Y me dijo 70.000 toneladas, no me lo creo. Yo creo que sería bastante menos. Pero bueno, Es una cantidad. hay una pequeña producción. Sí. Y nosotros, pues, también humildemente y modestamente, producimos unas 3 o 4.000 toneladas en la cervecería de Salamanca con un producto. La conozco bien, yo soy de Salamanca. Pequeñas producciones para otros grupos que no tienen nada que ver con lo que has puesto brillantemente sobre el y en la actualidad las aguas que yo producido. Y además ese tipo de productos, sobre todo en Portugal, entiendo que se seguirá produciendo en cuanto a la industria cerámica. Agradezco que me hayas hecho apunte, los datos los he cogido al final de las estimaciones y de los datos que hay mundiales de las producciones. Es probable que, si no están incluidos, no haya hecho. Esto ya es una suposición, porque a lo mejor ese carbonato de litio no se vende como carbonato de litio, sino que se vende como un agregado para una producción cerámica. Pero bueno, es un apunte porque siempre figura hasta el 2015, incluso en el Instituto Británico, venía que Portugal producía el 2%. Y estos 2 últimos años han quitado como si ya no produjera. Claro, pero producía el 2% de litio equivalente, pero casi que eran como lo que se produce ahora, pegmatitas con petalita, con espirulina y con epidolita. Sí, pero al final luego directamente ese material sin concentrar o sin pasar un carbonato se usa directamente en la cerámica. A lo mejor es por lo que no hacen una equivalencia de carbonato de litio equivalente de otra forma como concentrado. Puede ser. Gracias. No me voy a extender mucho más, pero voy a hablar un poquito del proyecto de litio de San José. El proyecto de litio de San José en Cáceres, a 2 kilómetros de Cáceres. Bueno, es un proyecto que estuvo
explotado en torno a los años 60 y antes para casiterita, en diques de cuarzo, y que luego Tolsa, la empresa Tolsa, que imagino que todo el mundo la conocerá aquí en el sector, exploró en los años 90. Concretamente creo que empezó la primera campaña de investigación en el 87 hasta el 91-92. Hizo una intensa campaña de exploración y en aquel momento ya definió un yacimiento de litio muy importante. Estamos hablando en aquel momento de en torno al 83, 85 millones de toneladas a casi el 0,6% de óxido de litio. La situación de mercado en el 90 era completamente distinta y la política de Tolsa que tomó pues desistió de seguir explorando, lo dejó en stand-by y hasta el 2002-2003 en que la concesión, que era una concesión todavía vigente, bueno, pues se canceló. ¿Cuál es la situación del proyecto de San José? Creo que es muy conocida, pero bueno, el 8 de enero se presentó el pase a concesión del proyecto de San José. Está presentado con la legislación regional extremeña a tener una planta, porque nuestro proyecto no es solo una mina, sino nuestro proyecto es una planta industrial de transformación de carbonato de litio, que el 80% del capital invertido va a ser en esa planta, no en la propia mina. Pasa por una autorización ambiental unificada, que también se presentó, un estudio de impacto ambiental y la modificación del uso del suelo. Un poco más para hablar de cuáles son los hitos, pero entrando de lleno en lo que es el proyecto de San José. En la parte amarilla es lo que será aproximadamente, que no está del todo definida, es un poco más ovalada, lo que será aproximadamente lo que es el hueco minero o la corta minera, y como vemos es también una región en la que tiene otras explotaciones. La explotación que se ve aquí a mano derecha es una cantera, que aunque se otorgó como una sección 0, una cantera de áridos, una caliza que se usaba para la construcción y que tiene unas dimensiones en lo que es huella o lo que es superficie, lo que es la corta, superiores a la nuestra proyectada. Tenemos un depósito que actualmente el recurso son, en litio equivalente son 1,3 millones de toneladas en carbonato de litio equivalente. Estamos hablando de 112 millones de toneladas a 0,6% en óxido de litio. Es un depósito muy importante. ¿Y cuáles son las características de este depósito o las características de estas cosas? Como estamos viendo, esa imagen tiene una ley de corte de 3.000 ppm. Todos los bloques que están en superficie están mineralizados. Las rocas que se cogen en superficie, que son las pizarras, están mineralizadas. Mi primera sorpresa fue como geólogo cuando entré en el proyecto y, bueno, lógicamente tuvimos que hacer un alcance para ver si entramos como socios, como valoriza, no valoriza, y investigamos el proyecto. Pues me fui a las escombreras y cogí muestras. Cogí desde piedras de cuarzo porque era lo que se explotaba y encontré las amplionitas, las turquesas, la casiterita, el termogonito, y digo, voy a coger roca encajante, que es la pizarra, porque yo hasta ese momento la información geológica que tenía limitada, para ver si tenemos algún contenido metálico que me pueda penalizar en un futuro. Mi sorpresa fue que cuando las analicé, la roca que tiene el litio es la pizarra. Es un yacimiento masivo. Es una cosa muy curiosa. Ahora mismo, con la Universidad del País Vasco, con Encarnación Roda y con su equipo, estamos haciendo un estudio mineralógico en detalle y un estudio de cuál es el origen metasomático de este yacimiento, pero creemos que a nivel mundial referencias exactas como esta no existen. Veis, bueno, es que las imágenes se ven mal. Está en la traza de todos los sondeos son positivos. Ahora mismo tenemos una paralización de los trabajos por una cuestión del ayuntamiento, una licencia de obra. Tengo que seguir sondeando, pero todos los sondeos que se han hecho hasta ahora, en profundidad, este, oeste, norte, sur, son positivos. No sabemos cuáles son los límites por el momento del yacimiento en este. ¿Cuál es el estado y hasta dónde hemos llegado? ¿Cuál es nuestro proyecto minero? Nuestro proyecto minero es un proyecto integrado, que al final tenemos una planta industrial que tenemos, y hemos probado que tenemos un producto de una pureza del 99,5% en carbonato de litio. Es un carbonato de litio usable para las plantas de baterías de litio y para los coches eléctricos. Es un proceso de bajo coste operativo, es un proceso con una metalurgia conocida. Ya Tolsa, en su momento, tanto en Reino Unido como en España, con la antigua Peñarroya, la Universidad de Oviedo, y en Reino Unido con el BSGM y con otras organizaciones, hizo unos estudios metalúrgicos muy en detalle. Nosotros lo que hemos hecho es comprobarlos.
Dentro de la metalurgia posible hemos optado por la que ambientalmente es menos agresiva. Teníamos unas opciones, los mejores resultados teníamos era con una tostación y una lisiviación en ácido sulfúrico. Eso si lo ponemos encima de la mesa, aunque hubiéramos tenido unos beneficios, sabíamos que era inviable. Hemos optado por una tostación, añadiendo sulfato potásico. El sulfato potásico es un fertilizante inocuo, inerte, que al final lo que hacemos es una transformación sólido-sólido, que es lo que el mineral, la mica, la zimbaldita, al final lo que pierde es el litio, transforma en un sulfato, y ese sulfato de litio lo disolvemos en agua. Se hace una disolución en agua, una purificación, se retiran otros contenidos en metales, hasta que obtenemos nuestro carbonato de litio en grado batería. Esta es parte del proceso que estaba explicando. Explotamos el depósito in situ, lo mandamos a la planta, tenemos en torno a 1,95 millones de toneladas por año en minería, con una concentración en torno al 0,85%. Esto es muy curioso, el mineral con el cutoff que estamos usando, que estamos planificando, el estéril de mina va a ser otra mina, por la ley que vamos a cortar. Perdón, el cutoff de 0,3 os sale con 10.000 dólares la tonelada. Sí lo hemos usado, no, los estamos usando 10.000 de precio de venta. Podríamos ser más exigentes, pero los hemos usado ese patrón porque al final nuestro destino es tener en torno a 14.000, 15.000 toneladas de carbonato de litio, grado batería, para una producción de 24 años. Hemos podido jugar con los números y con los cutoff, no es solo un tema económico, sino también las estimaciones o las previsiones que tenemos o las necesidades nosotros de producción. Lo que hemos hecho es un proyecto que al final, ese 1,95 millones de toneladas por año, a 0,85 vamos a hacer un beneficio, una flotación, y lo vamos a mandar a la planta en torno a 0,5 millones de toneladas por año con una ley de 1,4% más o menos de óxido de litio. Lo que he dicho, tostación con sulfato potásico, va a pasar una lisiviación con agua, una purificación, hasta que tengamos en torno a 14.000, 15.000 toneladas año de media en producción de carbonato de litio. Depende cómo estén las etapas de producción en minería, pues rondamos 12.000, 13.000, 15.000, bueno, pues andamos en esas producciones anuales para los 24 años de vida. Esto es uno de los ejemplos de los distintos flows que hay para la producción de ese carbonato de litio, y vemos como en torno a las salmueras pues necesitamos una primera etapa muy importante de evaporación y de bombeo, grandes cantidades de agua, grandes superficies, con una primera preconcentración, con un transporte hasta que llega luego una planta de transformación y de purificación final. Sin embargo, estamos hablando de una mica, que lo que vamos a hacer es un beneficio y una producción final de ese carbonato para transportar directamente desde el sitio a las plantas de consumo. Y las espodumenas, que como he comentado antes, se hace una preconcentración, un 6%, hay que mandarlas a donde están las plantas, que fundamentalmente están todas en China, transformar y luego el coste de transporte otra vez, con los aranceles que ahora mismo se están cargando en este tipo de mercado. Bueno, estos son los grandes números del proyecto, que consideramos que es muy robusto, como está planteado. Una de las cosas que no matizamos, no sé si lo ha dejado claro, nosotros la operación minera hemos hecho un esfuerzo que desde el punto de vista de ingeniero minero a lo mejor me podéis sacar los colores, porque esto ya me lo han hecho. Dice, claro, tienes una operación, vas a tener una planta de 24 años que vas a alimentar 24 años, y para qué solo sacas dinero durante 16 años, haces un acopio para volver a gastar y gastar más dinero y moverlo otra vez. Bueno, pero claro, nosotros hemos hecho una apuesta por operar 16 años, porque nuestro destino final de nuestra corta es una corta inundación. Nosotros, como garantía, antes de que la planta finalice la producción de carbonato de litio en el año 24, creemos que la corta esté restaurada y que esté inundada. Una garantía, lógicamente, doble trabajo, doble manejo y un coste más elevado. Voy a hacer un acopio de alimentación de planta de 7 años. A lo mejor desde el punto de vista minero no hace sentido, pero desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de hacer más atractivo o minimizar los efectos de la minería, pues es más negociable o vendible. Los puntos clave. La escala. He hablado de los tres proyectos principales que he hablado en tonelaje y
Cinovec anda de la misma ley, si no me equivoco, pero en tonelaje son mayores que el nuestro. Cinovec es underground y el Hadar, Río Tinto, no sé si realmente publica cuál va a ser el tipo de minería, pero bueno, el proceso metalúrgico no sé si lo está bien definido, porque al final la jaderita tenía un problema de otros metales. Próximo mercado, estamos en Europa. No somos Chile, no somos Australia, no somos Estados Unidos. Un proceso con un producto de alto valor probado. Tenemos unos socios que Valoriza Minería ha entrado dentro del sector pues hace 4 o 5 en esta década, vamos a decir, pero que probablemente, y con precaución de no equivocarme, lo que es empresa española probablemente sea la que más derechos mineros tenga en España ahora mismo en cuanto a kilómetros cuadrados, probablemente. Estamos en un periodo de sacar los permisos, el scoping study está completo, el feasibility lo estamos desarrollando con la intención de tenerlo acabado para finales de año, y las previsiones iniciales fue tener a final del año que viene un feasibility bancable. Probablemente los tiempos, como sabemos cómo está el tema de los permisos, se dilaten. Y esta es una de las causas porque todos los proyectos al final tienen retrasos al entrar al mercado. Los permisos o las aprobaciones por parte de la administración. Y el gobierno de Extremadura, casualmente, este permiso viene de un concurso de derechos mineros. Está haciendo un esfuerzo muy grande en promoción porque los últimos años en Sevilla están haciendo una promoción de los derechos mineros, concursos. Sé que ha estado en Toronto en las grandes ferias en los años anteriores y hasta hace poco tenía en mente sacar más derechos mineros y promocionarlo. Contrarresta o al final choca un poco esta posición, claramente el gobierno regional hace la promoción de los proyectos mineros con luego la interconexión de competencias que tenemos a la hora de conseguir los permisos. Ahora es un poco ingrato, y ahora no quiero que nadie se ofenda en esto, pero se hace un poco ingrato muchas veces ir a hablar con el departamento de minas y cuando sales de allí decir o hacer el comentario, no sé para qué vengo a hablar aquí si no tiene ninguna competencia de lo que tiene que aprobar. Es una realidad, a mí me pesa decirlo, pero es así. Bueno, vamos a entrar en otro debate que yo creo que puede ser fuente de discusión, pero bueno, la realidad es esa. Está medio ambiente, está confederación, está la parte urbanística que las competencias son locales y hay que pasar por muchos impedimentos hasta obtener el permiso final. Y otra cosa que comentábamos antes, sería más fácil si el litio estuviera clasificado como uno de los metales estratégicos dentro de Europa, pero la clasificación del 2007, el litio no está dentro de esa lista. Entiendo por qué. Realmente a día de hoy, tanto recursos como reservas hay suficientes para la demanda prevista, y yo creo que esa ha sido la cuestión principal por la que no ha entrado el litio dentro de esta lista de metales estratégicos. ¿Te refieres a estratégico o crítico? No. Si te refieres a ese listado solo estratégico o crítico. Estratégico y crítico, los críticos, el crítico raw materials, crítico. El wolframio está. El wolframio está, y hay otra serie de metales, raros, etc. Pero el litio especialmente hicieron una revisión, la de 2017 no está, y la anterior se hace cada año, cada 2 años, y tampoco estaba ahí. Y además exacto, no está bien que el recurso haya suficientes recursos y reservas a lo mejor identificadas, pero hay que entrar a producirlas. Una serie de apéndices que tampoco me quiero extender, movimientos en el mercado de los coches eléctricos, como ciertas compañías, bueno, pues tienen intenciones de incrementar y extender su posición dentro del mercado europeo, y los anuncios que se han hecho en los últimos tiempos. Volvo, Audi, Porsche, etcétera, al final todos van en la misma tendencia, es una realidad, va a depender al final una cuestión de mercado y de mercado de escala, cuáles van a ser las preferencias al final del consumidor final, pero bueno, la tendencia está clara y los anuncios están claros. Un pequeño apunte: ¿quiénes son Infinity Lithium? Infinity Lithium está compuesto en su dirección por Adrian Vías y Humphrey Hale.
que fueron los fundadores y que fueron los que desarrollaron ya un proyecto en Reino Unido, que es el proyecto de Plymouth, el proyecto de Emerson, fueron los que lo abrieron, ¿vale? Kevin Tomlinson, que entró como presidente, pero que tiene más de 30 años de experiencia financiando proyectos en Toronto y en Australia, en cualquier commodity, en cualquier commodity metálica. Y Robert Orr, que es el secretario, que también fue uno de los fundadores de la empresa en un principio, que fue Plymouth Minerals. Y este es el recurso que os comentaba, 112 millones de toneladas, a 0,6% en óxido de litio, y lo que tenemos el inventario mineral, con una recorte de 0,35, estamos hablando de 25 millones de toneladas, a 0,90. Y esto ha sido todo, muchas gracias por seguro que hay preguntas y no sé si tenemos tiempo, no sé si tenemos tiempo. ¿Perdón? Pregunte. Sí, no, perdona. Dijiste que estaba a 2 kilómetros de Cáceres. Sí. ¿Qué ayuntamiento es? ¿Cáceres? Cáceres. El municipio es Cáceres. Ahora le voy a enseñar la foto para que se dé exactamente cuenta de dónde está. Esta foto aérea es de Cáceres, la cantera Olleta. Cáceres está situada justo aquí. No se ve, pero hay dos crestones, hay un valle. Es la montaña, entonces. Es el valle que hay entre los dos crestones. La montaña que ellos llaman como montaña, que es la del santuario, pues no voy a llegar a apuntar, pero está por aquí abajo. Está fuera de nuestro permiso de investigación incluso. La montaña está más o menos donde está el lobo. Lo que llaman montaña como santuario, que fue San Jorge el otro día y que fue la peregrinación, está fuera de nuestro permiso de investigación. Y lo que es la corta, hablando en términos geológicos, de modo que no quiero... bueno, pues hay dos crestas, una es la cuarcita arboricana y otra es la cuarcita del silúrico. Son dos elevaciones naturales en el valle que forman entre medias, es donde están las pizarras en las que está el yacimiento nuestro. Desde lo que es la corta, no hay visión directa a lo que es la parte histórica o el centro de Cáceres. Porque efectivamente la montaña, lo que usted llama la montaña, lo apantalla. ¿Y la planta de tratamiento? La planta de tratamiento iría... ¿Ve las letras que pone arriba infraestructura? No veo nada. Bueno, es que no tengo puntero. Bueno, iría en la parte más al sureste del proyecto. Estaría ya fuera de la montaña. Conoce Cáceres, imagino. Si sale por la carretera de Miajadas, pasa la cantera de Olleta. Se da cuenta, a mano izquierda pasa la cantera de Olleta. Hay una quesería. Bueno, pues en esa zona que hay una explanada como de esa, sería la zona esa. Eso ya sería 4,5 kilómetros, 5 kilómetros desde Cáceres en línea recta. En este momento estáis en temas administrativos. La semana pasada, hace 2 semanas, la modificación puntual que presentamos, porque todo este suelo es rústico, pero no contempla la actividad extractiva. Nosotros lo que planteamos es una modificación del plan general, pero no pidiendo que nuestra actividad se aprobara, sino que recogieran la actividad minera previa que había antes del plan, que no está recogida. Ahí hay una mina histórica, con unos activos mineros, unas instalaciones, etcétera, que se recogieran. Es competencia única del ayuntamiento, eso sí es cierto, el admitir o no admitir esa modificación. No lo ha admitido. De los grupos políticos que gobiernan en Cáceres, 3 de ellos votaron en contra y uno se abstuvo, votó a favor, porque lo que quieren es que los técnicos competentes en minas, en medio ambiente, en confederación y en cualquier ámbito que sea preceptivo, emitan sus informes. Ahora mismo, ¿quién vota a favor? Ciudadanos. Bueno, es que no quiero entrar. Por favor. Leí ayer que BMW va a empezar a fabricar el año que viene el X3 completamente eléctrico, pero en China. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que al final los fabricantes de hidrógeno se van a... Eso depende de nuestro gobierno. Depende de nuestro gobierno.
Si no tenemos una política clara en amoldarnos y hacer esa reducción de emisiones, y tenemos un sector muy fuerte de la automoción, Europa es muy fuerte de la automoción, pero vamos a permitir ese tipo de cosas porque no quieren hacer ciertas negociaciones o ciertas favoritismos a ciertas empresas que tienen un beneficio muy grande, bueno, pues lógicamente se van a ir a otro lado. Al final es una empresa, al final BMW no mira por mí que me compro BMW, mira por los números que tiene al final de año. Pero si somos incapaces de producir litio en tierras raras o cobalto, tú lo has dicho todo, tú lo sabes mejor que nadie. Tú lo sabes mejor que nadie. Luego entonces llegaremos a que no tenemos industria. A mí mucho de lo que nos han achacado en nuestro proyecto, vale, muy bien, montas aquí una mina y una planta de carbonato de litio, ¿y por qué no te traes la planta de baterías o la planta de coche? Digo, claro, vamos a ver, bastante estoy haciendo, que estamos haciendo una inversión, como está la situación ahora, que si me dices los porcentajes que tenemos, parece que lo estamos tirando por la alcantarilla el dinero, y vamos a desarrollar una planta de carácter único en Europa ahora mismo, que a lo mejor luego en el futuro hay alguna otra, de carácter único de carbonato de litio, ¿no te parece suficiente? Un proyecto que está presentado, el proyecto es público, que ya esa es otra historia, cómo se ha hecho público, pero el proyecto es público, son 207 puestos de trabajo directos durante 24 años, y los factores multiplicadores de los directos e indirectos los conocéis vosotros mejor que yo. ¿La planta de carbonato podría afectar mineral de otras minas? Todas las plantas son susceptibles a una mejora o una modificación y aceptar carbonato o aceptar mineral o de otras minas o de otros proyectos. ¿Tenéis previsto eso? A día de hoy estamos desarrollando nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene unas características metalúrgicas que a raíz de eso, bueno, es una planta que tiene que funcionar 24 años. Que en un futuro tengamos capacidad de traer oro de otro proyecto, lo hacen muchas minas. Habrá que evaluarlo, pero la planta diseñada a día de hoy que se presenta al pase de concesiones para nuestro yacimiento. Bueno, para el yacimiento de hoy. Acaba de finalizar el Congreso de la Minería en Sevilla, donde se ha quedado patente. El de estabilidad de taludes y... No. Era paralelo. Era paralelo. Donde ha quedado patente la comunión entre la administración y las explotaciones y los explotadores mineros. Entonces parece que estas dificultades en otra región, porque el gran desarrollo de la minería metálica está en Andalucía y el apoyo de la administración está en Andalucía, parece que esta nueva comunidad pues tiene una actitud diferente. ¿Es una actitud diferente de la administración o es que la administración legítimamente protege la extracción de minerales ante empresas en las que quizá no esté suficientemente acreditado el potencial para llevar a cabo esos proyectos? Yo provengo de explotaciones en el norte y hay un caso muy llamativo, que fue el caso del Corpuesto, en el que llegó un momento determinado que la administración ha dicho: oiga, ustedes tienen potencial económico, ustedes son operadores con garantías suficientes económicas para llevar a cabo este proyecto, y ahí se diluyó esa. Es decir, que eso también debiera de ser tomado en consideración. Tenemos en cuanto a si la región es favorable o pro proyectos mineros, tener una política al final desde el punto de vista de Departamento de Minas, de la promoción de los derechos mineros en los concursos, yo lo hice. Simplemente dando unos datos y tirando de hemeroteca, no lo voy a valorar. Si antes del 8 de enero tenemos declaraciones públicas de que cierto partido es favorable a la mina y después del 8 de enero, sin haber leído el proyecto, cambia la decisión, y si además sabemos que en un año tenemos unas elecciones, pues te hace sospechar que muchas veces no son estrategias regionales o de desarrollo de la comunidad, sino que también hay, o aparentemente hay, ciertas connotaciones de carácter político electoral. En cuanto si tenemos músculo financiero para financiar el proyecto,
aquí a lo mejor me variaré la cifra, pero ¿qué porcentaje de proyectos de minería en Itálica se financian desde capital propio español? Que no se capitaliza el mercado por fondos de inversión que entran, por directamente entrada en el capital de la empresa, etc. Esa es la forma en la que funciona el sector. ¿Qué podemos demostrar nosotros? Nosotros venimos de Plymouth Minerals con un cuerpo directivo que ya ha abierto otras minas, con un CAPEX, no eran 340 millones como lo que tenemos aquí, pero eran casi 200. O sea, tenemos... Y además, cuando llega el momento de dar los permisos, la administración tiene potestad. Señores, ¿quieren el permiso, la declaración de impacto ambiental? No me va a poner íntegro el dinero que tienen para la rehabilitación, me lo va a poner por 2. Y además me va a avalar esto por cualquiera de las formas que tiene para hacerlo, me va a avalar esto si quiere que le dé los permisos. En ese momento la empresa dirá, bueno, si quiero o no quiero, pero por lo menos que llegue hasta ese punto. Puede poner un condicional en la declaración de impacto ambiental que puede ser aceptable por la empresa o no puede ser aceptable. O un condicional a avales, pero por lo menos que lleguemos hasta ese extremo. La administración no tiene capacidad para tener opinión propia. Eso, hoy por hoy es uno de los... Entonces sacáis una serie de problemas que están metidos dentro de la administración actual. Lo que estás diciendo, ¿cómo va a valorar un proyecto una administración? Es increíble. No tiene personal. Son políticas. Vamos a ver, también tenemos que tener... derivarlo a otro, a un gestor. Yo lo que creo es que al final lo que está, como está reglada y establecida lo que son la administración de minas de medio ambiente y en teoría las competencias, al final los canales no se usan, porque al final tenían que ser evaluaciones técnicas reales de aspectos puramente técnicos y decir desde el punto de vista ambiental es viable o no, desde el punto de vista minero es viable o no, o tienes que hacer estas mejoras, o desde el punto de vista confederación o desde el punto de vista patrimonio. Y con todo eso que se diera una resolución. Pero encima de todo eso hay consejeros y encima de todo eso hay gobierno. Has dicho que los sondeos has llegado siempre hasta el final que estaban en positivo, o sea, seguían con mineral. Es que no es miedo de la versión, no le enseñamos los sondeos. Por el dibujo que tienes ahí de la corta diseñada del yacimiento, bueno, esa corta está pensada para unas determinadas formas del yacimiento. Pero ¿qué pasa si sigues y te sale mucho más material y entonces la corta tienes que ampliarla y no tienes previsto? ¿Cómo está previsto? No sé, se ha hecho previsto para 24 años. Aquí tenemos un condicionante y dentro de la política ambiental que tenemos. Nosotros la corta no la queremos hacer más larga para no sobrepasar y no tener impacto visual sobre la autovía de Trujillo, donde está la línea de... No queremos sobrepasar esa cresta. Que en un futuro económicamente sigue siendo viable, pues habrá que hacer una modificación y empezar a estudiar otras formas de minería y pedir los permisos para otras formas de minería si son económicamente viables. Es que si realmente todo lo que tienes por ahí por fuera ya de la corta, si eso hay que explotarlo con minería de interior, en definitiva, pues va a ser mucho más caro. Lógicamente, en ese momento con los precios, cuando empieces a funcionar, a día de hoy esto es económicamente rentable. En ese momento nos plantearemos, como se han hecho otras minas, oye, hay que entrar en interior para esta parte de mineralización que tenemos de alta ley, entrar, los precios no soportan, sí, pedimos la licencia y a lo mejor te pegas otros 10 años hasta que te da la licencia, pero bueno, pides la licencia y lo empiezas a desarrollar. Y la escombrera supongo que, bueno, ahí no está pintada, ¿no? No, esta no es la restauración, la escombrera de la mancha amarilla en el mapa, que sería la corta, subiendo en esta dirección por la valle sería la escombrera de mina que se acomoda a la orografía. La planta estaría donde pone infraestructura y los residuos de planta los acomodamos a la topografía. Es una pena, ¿no? Tenemos un vídeo, una infografía con la restauración final y con el vuelo, pero no pensaba que fuera, como íbamos a hablar más del mercado del litio, no pensaba que fuera... Ocupa bastante espacio, a pesar de que el stripping ratio es pequeño, el 2 a 1 es pequeño realmente, el estéril va a ser importante, es decir, va a ocupar un espacio cuando se esponje su movimiento. Tenemos todo montado, es una pena. Ojalá tuviera la restauración, pero en cualquier caso yo creo que en la página web del proyecto, si tienen interés, pueden ver la restauración final. Pero el sustancio que va es muy bajo.
ratio muy bajo, y eso que pone de 2, eso que pone 2:1 es el menor que eso. ¿Todavía no pequeño? Si vais cogiendo solamente lo que es ya bueno, pues lo vais a dejar fuera todo el resto. Bueno, al final es una cuestión de costes. El coste mayor en este proyecto es el de la planta de hidrometalúrgica. Es mejor entrar con más ley en cabeza que entrar con una ley más baja. Hablas de rentabilidad, yo no soy experto en nada de esto. ¿Por qué es más rentable, según he escuchado yo, extraer litio de un salar que de una mina? No lo es. He escuchado eso. Yo No, pregunto, en las curvas de costes de los proyectos, todo lo que son salarios chilenos, al final el coste final por tonelada de producto de carbonato de litio calverte está entre 2.000 y, no, me lo he dicho antes, entre 2.500 y 4.000. Nuestro proyecto tal como está, pre-credits, sí, antes de que podamos vender algún otro producto, que a lo mejor podemos vender algún otro producto, está en torno a 4.500. No hay mucha diferencia. Sí que hay diferencia con los yacimientos de hard rock, por ejemplo, chinos, que andan en torno a 6.000, 7.000, 8.000 dólares la tonelada. ¿Vale? Pero estamos en ese. o sea, que es más o menos igual de rentable. Es igual de costoso. Es igual de costoso porque no llega. Cuando se extrae, por ejemplo, de la zona esta de Cáceres, ¿hay que hacer algún tipo de proceso para poder extraerlo? Cojo la roca. La explotación minera al final es en bancos, es como una cantera de pizarra, es una cantera de pizarra. Una voladura al día o una voladura cada 2 días. Paso el material, lo trituro, lo mando a planta, a un beneficio, una flotación. Lo que hago es pasar de una ley que estoy explotando del 0,6 algo a una ley que lo voy a incrementar hasta el 1,4 antes de meterlo en la planta hidrometalúrgica. Todo se hace. La planta hidrometalúrgica, haces todo el proceso, tienes su residuo, su purificación final, tienes un carbonato de litio, que vas a producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año. 14.000 toneladas de carbonato de litio al año son 1.200 toneladas mes, 1.200 toneladas mes, es un camión por día de producto final. 40 toneladas un camión final. ¿Sin impacto medioambiental negativo el proceso este o no? Todos los residuos, ¿eres ingeniero? No. Bueno, todo sí, vale. La ley de minas y el proyecto te obliga a clasificar y caracterizar todos los residuos. Tenemos 3 residuos. Tenemos el residuo de mina, el residuo de la planta de flotación y el residuo de la planta hidrometalúrgica. Todos los residuos están caracterizados según el Real Decreto y según la normativa europea. Todos los residuos son clasificados como inertes. Inertes, no peligrosos, se han depositado como tales. Es muy importante que todos los residuos hemos hecho un esfuerzo económico grande porque hay que pasarlos por unos filtros prensa y otras técnicas para secarlos. ¿Por qué? Porque las políticas ahora mineras son políticas de vertido cero, de reutilización del agua y además el estacar o el apilar un residuo seco es mucho más ventajoso que el apilarlo en una balsa. ¿Por qué? También esto es un tema social, un tema de miedos. En este proyecto lo primero que se hizo es se hicieron unas infografías que no atendían a la realidad con unas balsas de lobos que decían que eso iba a ser una alcoya, que iba a romper el dique y que iba a arrasar Cáceres. Nuestros residuos son secos. Y en el proyecto, además en el proyecto, si eres periodista, el proyecto está en la página web del ayuntamiento, puesto de forma no atendiendo a los cauces normales, vamos a decir, lo puedes descargar y puedes sacar toda la información. Si quieres que pretendas para que yo creo que es una idea, no sé por qué, me parece que la extracción de las almueras es un bombeo. Realmente la naturaleza te lo da ya todo eso. Pones unas bombas y lo mandas ya directamente a la planta. Entonces la idea es de que eso es muy barato. No es tan barato. Y prueba es que no ha desbancado a la minería tradicional, la minería de terrojadura. Los proyectos, lo curioso es que cuando uno va a buscar proyectos, no sé, ni 43 que son públicos, prácticamente todos para encontrar un salar que realmente empiece a producir es muy difícil. Realmente todas las ampliaciones y nuevos proyectos en este momento orientan a la roca dura. La roca como... Tenemos que dar, y es muy importante la infraestructura. Un salar, como hemos dicho antes, está en el medio de ningún sitio.
Aquí los principales consumos que tenemos es gas. Tenemos la pipa de gas a más de 10 atmósferas, que es lo que necesitamos, la tenemos a 500 metros de donde vamos a poner la planta. Tenemos las salidas por carretera, tenemos la vía férrea de suministro. Lógicamente, si esto lo pones en medio de ningún sitio, si tienes que llevar todas esas cosas, es un coste. Nuestro consumo de agua es mínimo. Nuestro consumo de agua son 142.000 metros cúbicos año. 140.000 metros cúbicos año es, para ponerte una comparación, pues 3 días de consumo de la ciudad de Cáceres. O la ciudad de Cáceres, mira, la ciudad de Cáceres tiene una estación de depuración que tiene una capacidad de 7 millones de metros cúbicos año. Bueno, pues lo que depura y tira al río, el 2% de lo que tira al río es lo que voy a usar yo mínimo, ¿vale? Pero si yo tuviera que llevar ese agua en el medio del desierto, mira cuál sería el coste. Y los salarios es uno de los problemas principales, es decir, ¿de dónde está el agua? Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y un placer. Nosotros las temas a ti, David. Nos has informado que nos hemos tenido el filo hasta ahora. También decir que aunque ha llegado tarde, normalmente la conferencia queda registrada en la página de la escuela. Por supuesto, la presentación la pasaré para que la dejéis también colgada. Y también deciros, aprovechando la ocasión, que el día 10, que es la próxima conferencia, va a ser referido también a Rocadura, al proyecto de Europesa, que es la provincia de Córdoba. Entonces, que esperamos que haya quedado satisfecho, que el 10 del mes que viene. Gracias.